Cai Lun fue un consejero imperial chino eunuco del emperador Edean, que vivió en la corte de la dinastía Han, entre los años 77 y 110 o, según otras fuentes, entre 50 y 121. En China se le considera tradicionalmente como el inventor del papel, ya que bajo su administración se perfeccionó la técnica de fabricación del material utilizado para la escritura de documentos, que pasó a tener unas propiedades similares a las del papel actual, bastante diferente del papiro y el pergamino utilizados en épocas más antiguas. Aunque en China existían formas tempranas de papel desde el siglo II a.C., él fue el responsable de la primera mejora significativa y normalización de la fabricación del papel, mediante la adición de nuevos materiales esenciales para su composición. De acuerdo con las crónicas históricas chinas, la invención del papel habría ocurrido en el año 105 después Cristo. Cai Lun nació en la actual provincia de Guiyang, Guizhou, República Popular China, durante la dinastía Han Oriental, en el año 48 después de Cristo, en el seno de una familia pobre. Entró al servicio de la corte imperial como eunuco en el año 75, y fue ascendiendo en su trabajo bajo el gobierno del emperador He. En el año 89 fue promovido al taller imperial, encargado de la fabricación de instrumentos y armas con el título de Xiang Fangxi, convirtiéndose además en secretario. En 105 presentó al emperador un procedimiento para la fabricación de papel. El emperador se mostró sumamente satisfecho ante su invento. El papel Cai, como se conoció en principio su invento, era ligero, flexible, resistente, económico y podía ser producido en masa. El emperador le otorgó como reconocimiento, en el año 114 después de Cristo, el título aristocrático de marqués y una gran riqueza. No obstante, las intrigas cortesanas en las que había participado se volvieron en su contra. Al morir la emperatriz Deng Sui, la nueva esposa, la emperatriz Song, ordenó que Cai Lun fuera a la cárcel. Para evitar su destino, Cai Lun se suicidó en la ciudad de Luoyang, tomando veneno en el año 121 después de Cristo. Es célebre por haber sido el creador de una nueva clase de papel similar al actual, desarrollado por solicitud de la corte imperial, que reclamaba un material más cómodo de utilizar y conveniente para la escritura. Aunque ya existían tipos más primitivos de papel, Cai Lun procedió a perfeccionar la técnica de elaboración mediante la impermeabilización de encolados a base de almidón, de arroz y zumo mucilaginoso de tororo aoi, de modo que las hojas quedaran bien satinadas y protegidas del moho y los parásitos. En el siglo III, la fabricación y el uso de papel estaba muy difundida en China, y se había extendido a Japón, Corea y Vietnam. En 751, algunos fabricantes de papel chinos fueron capturados por los árabes, y así el primer papel árabe fue creado en Samarcanda. La producción de papel se extendió a España en 1150, y pronto desplazó a la utilización de pieles y pergamino como material de escritura en Europa. La introducción del papel fue un catalizador que llevó a la rápida difusión de la alfabetización y el desarrollo intelectual en China, Oriente Medio y Europa. Cai Lun es considerado como un héroe nacional chino, admirado por su ingenio y su naturaleza franca. Una sala conmemorativa se mantiene en su honor en su ciudad natal de Leiyang. Aunque la industria de la fabricación del papel sea desarrollando considerablemente en los tiempos modernos, todavía se emplea el proceso básico inventado por Cai Lun. En el año 95 después de Cristo, Cai Lun presentó al emperador un proceso para la fabricación de papel a partir de la corteza interior del árbol de la morera, bambú y cáñamo, más los restos de trapos de tela y redes de pesca. Los mezclaba con agua, los golpeaba con una herramienta de madera, y luego derramaba esta mezcla sobre una pieza plana de tela gruesa de tejido, facilitando la salida del agua, y dejando solo una fina lámina enmarañada de fibras en la tela. El emperador Edean se mostró satisfecho con la invención y concedió a Cai Lun un título aristocrático y grandes riquezas. Una parte de su biografía oficial fue escrita más tarde en China. En la antigüedad los escritos e inscripciones se hacían generalmente en tablas de bambú o en piezas de seda llamada chi. Pero la seda de bambú al ser costosa y pesada no era útil para este uso. Cai Lun inició entonces la idea de hacer el papel de la corteza de árboles, restos de cáñamo, trapos de tela y redes de pesca. Se sometió el proceso al emperador en el primer año de Yuan Xing y recibió elogios por su habilidad. A partir de este momento, el papel ha estado en uso por todas partes y es universalmente llamado el papel del marqués Tsai. Un cuento popular narra que cuando Cai Lun mostró el papel al pueblo chino, se burlaron de él. Con el fin de impresionar a la gente con el poder mágico del papel,
simuló su muerte y se enterró a sí mismo con un tubo de bambú para poder respirar. Siguiendo sus instrucciones, sus amigos quemaron papel sobre el ataúd, y lo sacaron de la tierra, vivo otra vez. La quema de papel sobre las tumbas sigue siendo una tradición en China. La popularidad inmediata de la invención se le atribuye a Cai Lun, con fecha de menos de 50 años a la muerte de Cai Lun en la ciudad de Luoyang, que también residió en Xinjiang, en los inhóspitos desiertos áridos del Turquestán chino. La provincia de Guizhou se hizo famosa por sus talleres de fabricación de papel. En el siglo III, el papel se usaba ya ampliamente como un medio de escritura en China y luego se extendió a Corea, Vietnam y Japón. Le permitió a China desarrollar su cultura a través de la literatura generalizada y la alfabetización, de manera mucho más rápida a cómo se había desarrollado con los materiales de escritura anteriores, principalmente tablillas de bambú y rollos de seda. En 751, algunos fabricantes de papel chinos fueron capturados por los árabes y más tarde las tropas Tang fueron derrotadas en la batalla del río Talas. El primer documento árabe escrito sobre papel fue creado en Samarcanda y la producción de papel reemplazó rápidamente la producción de papiro en Oriente Medio, Próximo Oriente y el norte de África. El primer papel en Europa se creó en España en 1150, y se extendió después a las otras naciones europeas, donde el uso del pergamino fue desplazado. El contacto entre los árabes y los europeos durante las cruzadas, y la recuperación esencial de los escritos clásicos de los antiguos griegos, contribuyó al uso generalizado de papel y lo separó de la escolástica en Europa. La invención de la imprenta incrementó aún más el uso de papel, y facilitó en gran medida el avance de la tecnología y el pensamiento académico en las sociedades europeas. El uso de la morera para la creación del papel, que fue utilizada en China a partir de la dinastía Han, era desconocida en Europa hasta el siglo XVIII. Fue descrito con mucha curiosidad por los jesuitas misioneros en China, que sugirieron que la morera debía ser cultivada en Francia. Aunque a Cai Lun se le atribuye la invención del papel, hay algunas dudas en cuanto a si en realidad inventó el papel en sí mismo, o si simplemente sistematizó su fabricación y promovió su uso en la corte imperial. Los fragmentos de papel chinos más antiguos se descubrieron en 2006, los cuales pertenecían a una carta sobre lino que databa del 8 a.C., casi 100 años antes del nacimiento de Cai Lun. En el año 1962, el aniversario número 1850 de la fecha de su fallecimiento, el gobierno chino rindió homenaje a su memoria en agradecimiento al invento con que Cai Lun transformó para siempre la educación, la ciencia y las comunicaciones, permitiendo la transmisión de conocimientos, el registro de la historia y el emprendimiento de una industria que enriqueció la economía de Asia y cambió el mundo moderno, el papel. El cráter lunar Cai Lun lleva este nombre en su memoria. Cai Lun Gazette of Planetary Nomenclature. Flagstaff, USGS Astrogeology Research Program.